es algo, como siempre digo, mi lema cada vez que me toca predicar, y creo que ya se lo saben, es predicar con cosas y con experiencias que tuve como hijo de Dios, como persona, para que ustedes puedan entender y también saber que todos pasamos por eso. Y hoy quiero hablarles sobre situaciones que tuve con mis hijos. Ustedes el mes pasado conocieron a Sarita, que es mi hija de 9 años, y conocieron a Vicente, que tiene 4 años. Y quiero contarles dos experiencias que tienen que ver con lo que vamos a hablar después durante la predicación. Y yo recuerdo cuando nació Sarita, mi esposa fue al parto, primera vez que iba a ser papá, y fue muy loco, porque cuando salió Sarita del quirófano y me la entregaron, yo le pregunté, ¿y es Sarita, no? Porque ¿qué me garantizaba que era mi hija? Era la primera reacción que tuve, dije, no, no puede ser. Porque claro, mi esposa estaba en el quirófano, vino la enfermera con un bebé y dije, es Sarita. O sea, porque la única que me podía decir que era mi hija era la enfermera. Y me acuerdo, tenía su gorro rosa con flequillos y siempre apostábamos en forma de chiste qué color salía, porque ustedes recuerdan a mi esposa es mapuche, es del origen mapuche, yo soy rubio, entonces iba a salir colorado a cuadrito, morocho rubio. Entonces cuando la vimos, la vi, dije, segura, ¿no? Sí, sí, es Sarita. Bueno, fue la primera cosa que pobre. Bueno, era primerizo, también me puedo equivocar, pero cuando la tuve en mis brazos, recuerdo que nació con mucho hambre, nació de 4,50 kilos, era una gordeta preciosa. Y una de las primeras experiencias que tuve con Sara, después de esa traumática mía, era la posibilidad de tenerla en mis brazos. Sigo siendo, muy obsesivo, un poco de más. Cuando mis hijos se dan vuelta en la cama, yo los escucho, ya medio loco. Entonces cuando Sarita dormía al principio del bebé en su cuna al lado de nuestra cama, y ella tenía la costumbre de dormir boca abajo tapándose la nariz. Ustedes saben que los pediatras van cambiando, ¿no? Primero boca abajo, después boca arriba, después de costado, después van a poner de pata arriba. Pero Sarita, dentro de su vientre, del vientre de la mamá, estuvo con el cordón umbilical aplastando su nariz. Entonces, cuando ella dormía, tenía que estar boca abajo tapando su nariz con el colchón. Imagínense, papá primerizo, yo cada rato me despertaba y decía, está respirando, y me acostaba. Era muy loco porque Sara no dormía demasiado, así que yo me acuerdo de despertarla y yo soy así como muy inquieto. Entonces a Sarita era, ¿no? Así la hacía dormir. El tema es que mi mamá cuando la cuidaba, mi mamá decía, Martín, yo no la puedo amacar así. Entonces mi mamá la calmaba más lento, ¿no? Pero recuerdo noches enteras, muchas, te puedo garantizar que muchas, todos los días, durante 2 años, Sarita se despertaba cada 40 minutos o cada 1 hora. Esto nadie se va a enterar, pero mi esposa no se despertaba, eso sí. Entonces yo me levanté, directamente estaba al lado de mi cama, no es que estaba del otro lado. Entonces estaba al lado de mi cama, la agarraba, le digo, San, tiene hambre. Me acomodaba y cuando no tenía hambre tenía dolor de panza. Cuando no tenía dolor de panza, el padre obsesivo se despertaba a ver si estaba respirando. Pero bueno, en esas noches, los que somos papás, sabemos lo largas son las noches sin dormir. Recuerdo de tener la UPA y cuando soy profe de música y nada, uno ha estudiado que los bebés dentro de la panza a los 5 meses ya empiezan a reconocer la voz del papá y reconocen canciones. Entonces durante el embarazo de 5 meses a los 9, le canté siempre 2 canciones. Una infantil y una que hablaba sobre Dios. Entonces cada vez que se despertaba llorando, le cantaba esa canción y esa canción ella la registraba. No me digan por qué, pero pasaba. Entonces creo que la canté tantas veces que escucho la canción y salgo corriendo. Pero, porque ya era cantar la versión rock, heavy metal, cumbia, reggaetón, era todas las versiones de la canción para que se pudiera dormir. Pero recuerdo esta sensación de tener a Sarita UPA y saber que ella dependía de mí.
¿no? Yo recuerdo, Sarita obviamente pesó 4,50 kilos, era una gordeta importante, ya estaba crecida, podía sí, ir a trabajar casi. Eh, entonces tenerla a UPA y tratar de amacarla y cantarle una canción y tenerla ahí y en un momento decís, "Ay, que se duerma", y por momentos decís, no, y uno la veía y la tenía en los brazos y poder tener esa experiencia, ¿no? Decir, ella depende de mí, si yo no me levanto, no la escucho, no me preocupo por alimentarla, si no la trato bien, si no la cuido, seguro que algo le va a pasar mal. Entonces digo, qué loco esta experiencia, ¿no? De tener un ser tan chiquito, una persona que dependa tanto de nosotros como papá. Y recuerdo cuando ya era más grande se me ocurrió pasarla a otra pieza, porque a los 8 meses dice el médico que había que pasarla. Yo ingenuo la pasé a otra pieza a los 8 meses. ¿Qué hizo Sarita? Le agarró la crisis de los 8 meses. Lloraba cada media hora, no había forma de calmarla. En otra pieza que yo me despertaba, en otra pieza, la agarraba, la palmeaba y se dormía, la ponía. Iba a la pieza, a los 40 minutos, otra vez, así. Al quinto mes dije, bueno, vamos a nuestra pieza de vuelta. Siguió creciendo y la pasamos a su cama. En su cama se caía la cama de abajo y de la cama de abajo se caía el piso. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo le ponía, ¿vieron esas camas tipo, ¿cómo se llaman? La que tienen abajo la otra cama. Entonces, era su cama, todo el borde con almohada, la cama de abajo abierta y abajo el piso frazadas. Antes de dormir era todo un tema. Armemos la pieza de Sarita. Y él se iba de su cama a la de abajo al piso. Y del piso a mi cama. Entonces como que hasta los 3 años era todas las noches levantarme. Y por más que no durmiera, y por más que tuviera esa experiencia, lo seguía haciendo. Bajo ningún punto, bajo ninguna circunstancia se me ocurriría dejar a Sarita tirada en el piso y decir, no sé, levantate sola, acostate, levantate, hacete la mamadera. ¿Por qué? Porque está en mi naturaleza amar aquello que hemos engendrado y aquello que Dios nos ha dado y es la naturaleza de ser papá, ¿no? Cuando nació Vicente, el segundo, uno se siente como más experimentado, entonces como hasta que da consejos, ¿no? Uno se siente como el gran papá. Cuando nació Vicente era un poco más grande, pesó 4,150 kilos, y tuve la oportunidad de hacer el parto humanizado. No sé si acá en la provincia existe, en mi provincia sí. El parto humanizado, a uno le permiten estar en una habitación al momento que el bebé es sacado de la panza de la mamá y lo limpia. Primero que el bebé nace sucio. Entonces yo como papá puedo limpiarlo, puedo vestirlo, estoy cuando le meten unas jeringas así, vieron que le ponen una acá, no sé para qué, y la otra de la hepatitis, así la jeringa. ¡Ay no! Sufrí como un desgraciado ahí. Y yo me acuerdo que cuando Vicente estaba todo sucio, imagínense 4,150 kilos, era una mole. Entonces lo limpiamos junto con el médico y lo cambiamos y me lo dieron, o sea, de la panza a mí. Y fue la primera persona que tuvo contacto. Y me dejaron con él 40 minutos solos, antes de mandarlo a la habitación con su mamá y con toda la familia que estaban esperando conocerlo. Estuve 40 minutos a él, yo y él. Yo y Vicente, así, a UPA, estaba muy tranquilo. Este no nació con hambre, ya estaba más alimentadito. Y recuerdo los 40 minutos de silencio, ¿no? Yo lo miraba y quedaba ahí, ya había sido papá. Pero con Vicente era el segundo, era un varón y teníamos ya como una relación diferente. Y me acuerdo de esto, ¿no? De estar durante 40 minutos a UPA y volver a sentir esa sensación de que una vez más él iba a necesitar de mí para poder desarrollarse. Y él iba a necesitar de mí para conocer a Dios. Iba a necesitar de mí para contarle quién era Dios y lo que Dios tenía para él. Y Vicente también no durmió, igual que la otra chiquita. Así que era una segunda vez, pero ya uno estaba más experimentado. Pero bajo ninguna circunstancia se me ocurría también a Vicente no cuidarlo, no amarlo por ser segundo. Y mientras van creciendo,
Han pasado circunstancias más divertidas, menos divertidas. Yo recuerdo que Sarita, una mañana, una tarde, estaba mi computadora, mi notebook arriba del sillón. Dijo, ¿puedo saltar? Sí, pero nunca dijo que arriba de la tablet, que arriba de la computadora. Entonces era tic, 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 la computadora. Y yo recordé que era su padre. Dije, Sarita, ¿qué hiciste? Nada, papá, quedó hermosa. Uno abrió la pantalla y estaba toda explotada. Y la pregunta es, ¿ella iba a dejar de ser mi hija? No. ¿Yo iba a dejar de ser su padre? No. Y con mucho amor respiré hondo. Entendí que fue por accidente. Y nada, y tuvimos que comprar otra, ¿no? Así que gracias a Dios que pudimos hacerlo. Vicente, él le gusta hacer bochinche. Entonces, yo le regalé 2 palillos de batero. Pero no le alcanzaban los palillos de batero. Él quería la escoba. Entonces con la escoba golpeaba hasta que hizo al televisor LED. Hizo el televisor. Y yo dije, Señor, que sea un gran batero, porque si no lo voy a matar antes. Y yo sé que él no lo hizo a propósito, porque nosotros dejamos que golpeara con sus palillos, porque a él le gustaba hacer eso. Lo que nunca le explicamos que la tele no se golpeaba. Miren, estaba alta, pero estaba con el palo. Así que una vez más respiré hondo y entendí que era mi hijo, que era su padre y que nada de lo que pasara iba a cambiar esta situación. Sabía que era un accidente, no tenía sentido que le pegara por ese accidente, sí enseñarle de que eso no se hacía. Obvio que no le compré más televisión a su pieza, hasta que sea más grande. Y así uno va teniendo un montón de situaciones donde nos enfrentamos a esta cuestión de entender que somos sus papás, que esos son nuestros hijos, y es una condición que jamás va a cambiar. Uno es padre siempre y uno es hijo siempre. Por más que mis hijos son chiquitos, no se casaron todavía, así que no tengo esa experiencia, pero tuve la experiencia con mi mamá. Siempre seré su hijo. Yo me recuerdo cuando me fui a estudiar a otro lugar, mi mamá me acompañó y lloraba un montón porque yo me había ido, el nene, soy el único hijo varón del medio y mis 2 hermanas mujeres. Imagínense el mamero. Entonces, y cuando me fui a otro país, me casé y me fui a vivir a otro país, mi hermana me cuentan que iba a mi pieza y lloraba en mi pieza, porque nunca dejamos de ser padres e hijos. Y aún se fueran y crecieran, nuestra relación y nuestra conexión interna sigue siendo tan fuerte, porque somos padres e hijos siempre. Y quiero hablarles sobre esto. El título de la predicación es Un hombre, una relación. Quiero hablarles de algo que hizo Jesús. Jesús marcó un antes y un después. Un antes en la historia del mundo y un después también. Miren, cuando uno lee el Antiguo Testamento puede entender que Dios se revelaba a su pueblo de diferentes maneras. Dios se reveló como un Dios guerrero, se reveló como un Dios de paz, se revelaba como un Dios de bandera que peleaba por su ejército. Dios se reveló a Moisés y dijo, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Dios se reveló como un Dios celoso, como un Dios que pedía justicia. Dios se revelaba en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Si uno quiere conocer a Dios y si uno quiere conocer quién es Dios en sus nombres, Shalom, Shireh, un montón de nombres más que están ahí dando vueltas en el Antiguo Testamento, uno puede ver que están en el Antiguo Testamento. Dios le reveló a su pueblo un montón de sus características, pero cuando vino Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, Dios envió a su Hijo por amor y Jesús tuvo una función totalmente diferente. Ya Jesús no vino a contar quién era Dios o cómo era, o a revelar esos nombres de Dios, sino que vino a mostrar una sola cosa importante de Dios, que era su Padre. Uno puede analizar el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y los 4 evangelios, que Jesús no hablaba de Dios solamente como el Dios todopoderoso, como el Dios que sanaba, como el Dios que... No, porque lo hacía Él. Jesús no hablaba en el Nuevo Testamento, en los evangelios, como un Dios de paz, porque Él era la paz.
Jesús vino a mostrar en el Antiguo Testamento y enseñar al pueblo de Israel que no lo entendió, y por eso nosotros tenemos la posibilidad de conocerlo hoy, de que Dios tenía una nueva forma, que era Dios Padre. Y quiero que me acompañen a la Biblia para esto. Jesús no se cansó de cada vez que tuvo la oportunidad de contar que Dios era su Padre y era su Hijo. Nunca, hasta en ese momento, Dios había sido revelado como un Dios papá, como un Dios Padre. Siempre fue revelado como un Dios altísimo, un Dios poderoso, un Dios guerrero, un Dios de paz, un Dios celoso, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un montón de cosas. Pero como Dios papá no pasó hasta que Jesús vino a la tierra y empezaba a mostrar una relación diferente con el ser humano. Acompáñenme a Juan 5:9. Dice, y luego aquel hombre, ¿ese es Juan 9? Perdón. Juan 5:19, me equivoqué. Me parecía que no era ese. ¿Está? Juan 5:19. Y respondió entonces Jesús y diciéndoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hará el Hijo juntamente. Jesús muestra que Él era Hijo y tenía una relación totalmente dependiente del Padre. Dijo, yo no haré nada que no viera haber hecho o que no haga el Padre. Eso muestra una relación de dependencia y de sujeción al Padre. Un Hijo, Jesús, que mostraba un Padre al cual dependía y estaba sujeto. Si leemos otro texto, en Juan 14:31, podemos leer lo siguiente. Espero para que conozcan el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Una vez más, Dios dice, espero para que conozcan el mundo que amo al Padre y que el Padre me dio el mandamiento. Una vez más vemos a Jesús diciendo, el Padre que me amó y me dio el mandamiento. Y una vez más vemos a un hijo que cuenta que tiene un padre quien amó y espera el mandamiento para hacer algo que después veremos más adelante. Si vamos a Juan 15:10, vamos a ver lo siguiente. Si obedecieran mis mandamientos y permanecieran en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una vez más Jesús muestra quién era su Padre, y una vez más muestra que no venía a hablar de un Dios solamente todopoderoso, un Dios que hiciera un montón de cosas, sino venía a hablar de otra cosa, de una relación. Dice, si permanezco en su amor y lo obedezco, Él seguirá siendo mi Padre. Él es mi Padre. Y una vez más Jesús mostraba que dependía de un Padre, que amaba a un Padre y que era obediente y era sujeto a un Padre. ¿Me siguen ahí? Seguimos más adelante. Mateo 26:39. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Una vez más, Jesús, este texto está en el contexto de cuando Jesús va a la cruz a morir, y antes de morir ora en el Getsemaní y dice, Padre, si es tu voluntad, no me hagas beber este trago, pero si no, haré tu voluntad. Una vez más, Jesús muestra una relación de padre e hijo. Cuando en el momento más difícil, Jesús no se acerca a Dios diciendo, oh Dios todopoderoso, tú eres la paz, No, dice, Padre mío, si puedes, si quieres, haz pasar este trago, si no, haré tu voluntad. Una vez más, Jesús mostraba y nos enseñaba una relación de dependencia y una relación
que ya no era distante con un Dios todopoderoso, con un Dios omnipresente, un Dios gigante, sino que era una relación cercana. Dijo, Padre mío. Así como cuando mi hijo me manguea los juguetes que ven en los dibujitos, dice, papá, quiero eso. No dice, oh, excelente, Martín. No, dice, papá, quiero eso. Fácil, el ocio lo hace fácil. Cuando me dice papá, él me está mangueando la cercanía. Si papá, a vos te corresponde, sos mi papá. Pero uno dice, no. Jesús, durante todo su ministerio, que fueron 3 años, se persistió e insistió en enseñarle al pueblo de Israel un Dios cercano, un Dios Padre. Él era hijo y quería contarles eso al pueblo, porque el pueblo durante mucho tiempo había vivido a un Dios de milagros, a un Dios de justicia, a un Dios que lo liberó, a un Dios que lo sanó, a un Dios que hizo un montón de cosas, pero nunca habían visto a Dios como un Dios papá, como un Dios cercano en una relación de padre e hijo. Y Jesús vino a enseñar eso. Jesús acercó el reino de los cielos a sus hijos. Y quiero hablarles de 2 cosas que nos da la paternidad. 2 cosas que entendemos. Hoy el mensaje apunta a esto. Que entendamos que Dios es nuestro Padre. Y cuando Dios es nuestro Padre, ganamos 2 cosas. Número 1, ganamos identidad. Y número 2, ganamos seguridad. Cuando yo le doy a mi hijo mi apellido, le estoy diciendo que él es parte de mi familia. Cuando digo que él es Vicente Guerrera, le estoy diciendo, vos sos Vicente, un sujeto único, independiente, pero que pertenece a una familia. Cuando mi hijo es parte de mí y yo soy su padre, lo hago pertenecer y doy identidad de quién es. Ser parte de mi familia le va a dar una identidad, le va a dar una forma de moverse, le va a dar un significado, le va a dar cultura, le va a dar un entorno, le da identidad. Cuando uno acepta la paternidad de Cristo, nos da identidad. Primero, identidad de hijo. Y segundo, nos da su identidad. Nos hace disfrutar de aquellas cosas que Dios Padre tiene para nosotros. Cuando hablamos de identidad, hablamos de saber quiénes somos. Si sabemos quiénes somos, no hay forma que nos corramos del lugar. Si entendemos que Dios es nuestro Padre, vamos a entender que es una relación. Vamos a entender que Dios Padre nunca va a dejar de ser nuestro Dios Papá, independientemente de lo que suceda. El aceptar y vivir en la paternidad de Cristo nos da una identidad. ¿Qué nos garantiza la identidad? Herencia. Nos garantiza una pertenencia. Nos garantiza saber quiénes somos. Nos da una identidad. Nos da seguridad y sabemos qué podemos hacer. Si uno sabe quién es, sabe hacia dónde va. Si uno sabe quién es, sabe a dónde puede ir. Si uno sabe quién es, sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. La identidad nos define. La identidad nos acerca al Padre y nos da una relación. Entre paréntesis, ¿por qué cree que la ley de género quiere sacar la identidad? Porque un sujeto sin identidad no tiene forma. Y la mejor forma de atacar a los niños es sacándole su identidad. Soy docente de jardín de infante y sé que un niño con identidad clara será un hombre sano, una mujer sana y tendrá visión sana. Una persona sin una identidad será un sujeto sin forma, que va a tratar siempre de buscar algo que lo defina. Por eso, iglesia, es tan peligrosa esta cuestión de atacar la identidad. El diablo lo primero que hace cuando nos quiere alejar de este Dios Padre es decirle que no somos sus hijos, de que no somos nadie para Él, o que no podemos ser nada para Él porque hemos alejado, porque hemos pecado, porque no somos justos, porque un montón de cosas. Si atacan nuestra identidad, si ataca quiénes somos y no entendemos que Dios es nuestro papá, estamos sin cobertura.
Que mis hijos sean mis hijos le da la posibilidad de tener mi cobertura. No soy Superman, pero puedo cuidarlos, puedo estar con ellos. Les voy a dar su alimento, voy a dar una casa, les voy a dar educación. El ser mis hijos le da una casa, un hogar, una contextura, un contexto. Ser hijo de Dios nos da un lugar, un contexto, una identidad. Y si tenemos identidad, sabemos qué podemos hacer. ¿Me siguen? Y otra cosa que nos da el saber que Dios es nuestro Padre es seguridad. La seguridad de saber quiénes somos. Antes decíamos el saber identidad, yo puedo entender quién soy, pero la seguridad es otra parte importante. Yo estoy seguro, sé quién soy y estoy seguro de que soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, puedo gozar y puedo disfrutar de los beneficios que me da tener un padre, una identidad, un reino, una herencia, beneficios, pero también obligaciones. Conocer la paternidad y vivir la paternidad de Cristo nos hace pertenecer a una familia. Quiero que me acompañen a un par de textos. 2 Corintios 6:18. Dice, seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si tienen una duda, la palabra de Dios lo deja clara. Ustedes serán mis hijos y yo seré su padre. No dice, pero, o sí, quizás, a veces, depende de mi humor, depende, no. Seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí un hijo, dice el Señor Todopoderoso. Mateos 6:9 dice lo siguiente. Ya llega, ahí está. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando Jesús enseña esto, uno puede ver, ¿se acuerdan que Jesús oró? Padre mío, si quieres, quita de mí esta copa. Bueno, Jesús está diciendo, ustedes oren así. Nos está dando el mismo beneficio que tenía Jesús como hijo. Cuando oren al Padre, cuando oren a Dios, no digan, oh Dios eterno, grande, gigante, sí, también, pero Él es nuestro papá. Oren así: Padre mío que estás en los cielos. Cuando Jesús enseña lo del Padre, nos está enseñando de una relación, no solamente de un conocimiento de un Dios que sí es poderoso, que sí sana, que sí hace milagros, que sí es bueno. No, de un Dios papá. Y Jesús estuvo mucho tiempo tratando de hacer entender eso a su pueblo. Sigan conmigo leyendo en Juan, 1 Juan 12:13. No sé si lo tienen ahí. Quiero leer con ustedes porque yo ahí tengo otra versión y no quiero leer diferente. Ahí está. Mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Una vez más, Jesús nos enseñaba que no nacemos hijos por nuestra voluntad, sino que nacemos hijos y somos hijos porque Dios lo determinó así. Dios quiere establecer en nosotros una relación de padre e hijos, hijo y padre. ¿Para qué? Para entender la relación que Dios tiene con nosotros. Acompáñenme con un texto más. Nunca leo tantos textos, pero quiero hoy darle la seguridad de que lo que estoy diciendo es bíblico y es real. Gálatas 4, 5, 7. Dice lo siguiente: para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Cuando dice para rescatar a los que estaban bajo la ley, habla de los judíos. Recuerdan que hoy le dije que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba como un Dios quizás un poco más, pareciera un poco más lejano, pero no lo estaba. Pero ahí dice, quiero rescatar a estos judíos que habían entendido que Dios era de la ley solamente, rescatarlos y hacerles entender
que fueron adoptados como hijos. Fueron hijos, son hijos. Y esta noche quiero hacerles entender y que el Espíritu Santo les revele a su corazón de que fuimos adoptados hijos de Dios Todopoderoso. Y que ser hijo de Dios nos da una relación. Así como mis hijos tienen una relación conmigo, porque soy su papá, así podemos tener una relación con el Padre, porque somos sus hijos. Quiero que me acompañen a Salmo 89, 26. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Acompáñenme a Lucas 12, 32. No tengas miedo, mi rebaño pequeño, porque es buena la voluntad del Padre darles el reino. Una vez más, Jesús le decía a su pueblo, no tengan miedo, seré su roca de salvación. No tengan miedo, rebaño, porque es la voluntad del Padre el darle el reino. Es la voluntad del Padre ser sus padres. Es la voluntad de Dios que nazcan y adoptarlos como hijos. Jesús de forma constante quería enseñarle al pueblo y a sus discípulos esta nueva relación que venía a enseñar. Y enseñarnos que Dios era nuestro Padre. ¿Me siguen? Miren, seremos, como decía al principio, seremos siempre padres y seremos siempre hijos. Quizás algunos todavía no son papás, quizás en lo largo de la vida lo serán, pero siempre seremos hijos y siempre seremos padres. Pase lo que pase, mis hijos serán mis hijos y yo seré su padre. Y pase lo que pase, si uno aceptó a Jesús como Señor y Salvador, Él será nuestro Padre. Pase lo que pase, y nosotros seremos sus hijos. Eso nos acerca a una relación totalmente diferente. Yo no sé cuál es la relación con sus papás, tampoco sé cuál es la relación con sus hijos. Pero la Biblia nos enseña que este Padre es un Padre amoroso, es un Padre que cuida. Como cantamos hoy en la canción, es un Padre que va por aquella oveja que está perdida. Es el Padre que acompaña, es un Padre que cubre, es un Padre que escucha, es un Padre que está atento. Muchas veces, cuando no podemos medir quién es Dios, muchas veces cuando no podemos entender quién es Dios, los empezamos a comparar a nuestros parámetros humanos. Cuando no podemos entender que Dios es un Dios de imposible, empezamos a limitarlos a nuestra mentalidad. Y muchas veces, cuando no podemos entender este concepto de Dios Padre, empezamos a comparar a nuestro Dios Padre como nuestros padres. Entonces a veces creemos que nuestro Padre, Dios, es muy parecido al Padre que tuvimos. O el Padre y la Madre y la experiencia que tuvimos con ellos nos hacen limitar y entender que Dios Padre es una relación con nosotros el Hijo. Y no es igual. No podemos medir lo que nos haya pasado con nuestros padres para entender a Dios. Por eso decía recién, porque Dios decidió que nacieran de Él siendo sus hijos. Él los adoptó, Él nos tomó. Y quiero en esta noche enseñarles esto. Quizás no es la gran predicación ni la gran predicación emocional, pero quiero que podamos entender esto. Dios es nuestro Padre. Y nada de lo que hagamos cambiará esa condición. Lo que sí cambiará es que vamos a disfrutar. Mis hijos van a poder disfrutar de ser mis hijos o no. Mis hijos van a tener que tomar la decisión de disfrutar de lo que yo puedo darles como padre o no. Mis hijos tendrán que decidir qué relación tendrán conmigo. Van a ser siempre mis hijos. Pero en algún momento ellos tendrán que decidir cómo se quieren relacionar conmigo. Yo no puedo hacer nada. Ustedes, como hijos de Dios, podrán decidir qué van a hacer con el Dios Padre. Paco, si estás por ahí. Entonces entender eso, ¿no? Que Dios en su brazo eterno va a ser siempre nuestro papá. La pregunta es, ustedes como hijos suyos,
¿qué van a hacer? ¿Van a disfrutar de los beneficios que tiene ser su hijo? ¿O van a decidir no entender y no poder aceptar la paternidad de Cristo? En este tiempo complejo donde la culpa, y como hemos hablado tantas veces, la ansiedad, el sentirnos alejados o demás, nos hacen desviar y nos hacen no entender quién es Dios. Es importante poder entender eso, que Dios es nuestro papá, que Él nos cuida, que Él nos ama, que Él nos protege, que Él está de nuestro lado. Y bajo ningún punto, ninguna actitud, si ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, hará que Él no sea su Padre. Lo que cambiará es lo que usted va a hacer. Va a aceptar su condición de hijo, va a aceptar vivir bajo su forma. Porque también pasa esto, ¿no? Como hijos nos agarra el triqui en la adolescencia y queremos cambiar y nuestros padres son las peores y mi papá no me deja y mi papá es malo y ¿no? Todos pasamos por la adolescencia. Y muchos deciden darse un costado y apartarse de lo que el padre decide y vivir bajo sus reglas. Y muchas veces somos como cristianos adolescentes, ¿no? Quiero enseñar a mi papá lo que a mí me parece que es correcto. Y decidimos apartarnos de la paternidad de Cristo y lo que Dios establece. Y eso lo único que hace es lastimarnos. Nos hace estar vacío, nos hace estar bajo ninguna cobertura, nos aparta del plan que Dios tiene. Por eso esta noche quiero invitarle a que podamos repensar si entendemos, si aceptamos y si vivimos bajo la paternidad de Cristo. Tenemos que entender y aceptar que somos hijos suyos y Él es nuestro Padre. Él nos cuida, Él nos ama, Él nos protege. Él tiene para nosotros una heredad eterna. Él tiene beneficios, también tiene demandas. Pero si aceptamos vivir bajo su cobertura, bajo su paternidad, Él nos va a respaldar. Así como nosotros como padres insensatos o malos, como nos cuenta la palabra de Jesús, hacemos lo bueno por nuestros hijos. Hoy es el Día del Niño y seguro que muchos de nosotros hemos pensado, hemos sacado cuenta, hemos hecho un montón de cosas para darle un regalo así sea pequeño a nuestros hijos. Cuanto más el Padre que está en el cielo, que es eterno, que es amoroso, que es inigualable, va a darnos su cobertura si estamos dispuestos a aceptar nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Ser hijos. Pero también debemos estar dispuestos a vivir bajo sus reglas. Mis hijos, si quieren vivir bajo mi casa, bajo mi techo, y ser mis hijos, y poder disfrutar de lo que puedo llegar a brindar, sea mucho o poco, tendrán que vivir bajo mis reglas. Tendrán que hacer caso, ser obedientes, estudiar a su tiempo, ser responsables. De lo contrario, se apartarán de lo que ellos quieren hacer y poder disfrutar de lo que puedo darles como padre. Para nosotros es igual. Esta noche quiero invitarlos a que podamos aceptar este desafío de ser hijo de Dios, de disfrutar las cosas inmensas que Dios tiene y somos sus hijos, pero también aceptar el desafío que es estar bajo sus reglas, estar bajo su reino. No puedo hacer lo que quiera, tengo que hacer lo que el Padre me dice. No puedo hacer lo que se me canta, tengo que hacer lo que el Padre me enseña. No puedo vivir como tengas ganas, tengo que vivir como Dios me enseña. No porque es un Dios castigador, sino porque es un Dios Padre, que sabe lo mejor para nosotros. Y Él como un Dios, papá, así como yo tenía a Sarita y era pequeña en mis brazos, Él nos tiene en sus brazos y nos cuida y nos cobija y nos abraza. Él sabe lo mejor. El tema es que estamos dispuestos a aceptarlo. Estamos dispuestos a aceptar su disciplina. Estamos dispuestos a aceptar la corrección. Estamos dispuestos a aceptar su amor. Estamos dispuestos a entender y a aceptar independientemente de lo que pasa, que Él es nuestro papá y somos sus hijos. Y como hijos tenemos que ser como el Padre.
Y como hijos, parte de nuestra genética es igual que Él. Parte de lo que somos es lo que el Padre es. Usted tiene la genética de Dios. Usted tiene el ADN de Dios. Dios lo creó como su hijo. Y desde ese lugar debe creer. Amén. Cierre sus ojos un instante. No se distraiga. Y pueda pensar en un instante de esta relación que estuvimos contando. Si es papá, pueda pensar lo que hacía con sus hijos. Si es papá, recuerde todas las cosas que aún hace para que sus hijos estén bien. Si es hijo, recuerde todas las cosas que su papá ha hecho y hace para que usted disfrute de eso. Y en esta noche su Espíritu Santo nos revele que somos sus hijos. Y como hijos jamás nos descuidará, sino que su brazo eterno nos cubrirá, nos tomará. Su amor eterno nos abraza. Por un instante, Espíritu Santo de Dios, tú que habitas en nuestros corazones y estás en este lugar, revélate como Dios Padre en nuestras vidas. Señor, recuerdo cuando de pequeño estaba en mi pieza y con mis dolores y con mi sufrimiento pude sentirte cerca. Recuerdo cuando has extendido tu mano de perdón en mi vida. Recuerdo cuando te he pedido algo y con amor me los has dado. Señor, recuerdo tu amor eterno en mi vida. Y recuerdo tu amor hacia mí como un papá que eres. Señor, soy tu hijo. Y nada cambiará esa situación. Pero quiero vivir bajo tu forma. Quiero vivir bajo tus mandatos. Quiero disfrutar de tu heredad. Por un instante más, pida al Espíritu Santo que Dios sea revelado como Padre en esta noche en su vida. Sea revelado como Hijo. Él te conoce en la soledad más sola de tu noche y conoce tu corazón. Y como Padre estará presente siempre. Su amor estará presente siempre. Su fidelidad es eterna. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Su amor como Padre estará siempre ahí. Su amor como Padre cuidará de nuestras vidas. Su amor como papá estará presente siempre. Mentira que no rompas para encontrarte con nosotros. Diga una vez más con nosotros: no hay sombras. No hay sombra que no alumbres para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas
Declaro una vez más, no hay sombra que me aleje de ti. No hay montaña que me distante de ti. No hay pared que tú no derrumbes para encontrarte. Para encontrarme a mí, tú te acercas. No hay sombra que no alumbres para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que te aleje. Eres mi Padre siempre. Oh Dios Padre. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, que no rompas. Su amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin con. Diga su voz, su amor. Él siempre estará contigo. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Quiero que en esta noche su Espíritu Santo les sea revelado este amor de Padre que tiene Dios con usted. Dios es su papá y usted es su hijo. Nada ni nadie podrá romper esa unión, pero solo usted podrá decidir si va a vivir de sus beneficios y sus mandatos o no disfrutará de lo que el Dios Padre tiene para usted. Pero debe aceptar y debe vivir siendo un hijo de Dios, porque su amor es incondicional, porque su amor nos alcanza, porque su amor nos cubre. Espíritu Santo, en esta noche te pido que una vez más tú nos hagas vivenciar y se nos sea revelado a nosotros este amor eterno que tú tienes para con nosotros. Este Dios papá que nos cuida, nos sostiene, nos amas, nos mimas, nos miras, nos acercas. Este amor Padre que no hay nada que nos aleje más que nosotros mismos. Por eso queremos aceptar el desafío de vivir bajo tus mandatos, de vivir bajo tus reglas y mandamientos, de aceptar ser tus hijos, no solo por los beneficios, sino porque sabemos que tú nos amas cuando somos tus hijos, porque tú te acercas a nosotros. Papá, gracias por ser nuestro papá. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por estar siempre. Aunque no te veamos, aunque a veces sea difícil aceptar lo que tú tienes, sabemos que eres nuestro Padre Celestial y tú estás a nuestro favor. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue.